Bueno, ahí estamos. Muy buenas noches para todos aquellos que se van a ir conectando de a poco en este vivo, que bueno, que le hemos cambiado, porque bueno, todos los jueves hacíamos vivo ocasionales, pero como sabemos, mañana es una fecha muy especial, ¿no? Vísperas de Navidad, ya bueno, todos nuestros religiosos y sacerdotes están a full con las misas, las celebraciones, bueno, y también la parte familiar, así que le agradezco al padre Juan Andrés Rosso por este ratito de compartir con nosotros. Así que bueno, viajamos virtualmente, nos quedamos en Argentina esta vez y si no me equivoco viajamos virtualmente hasta La Feliz, si no me equivoco padre, hasta Mar del Plata, está el padre, si me equivoco me corregís, así que te agradezco por este ratito y bueno, muy buenas noches. José, gracias. El agradecido soy yo, por vos, por el espacio, por el tiempo y también para mi agradecimiento para con vos, que te vas a animar a quizá seguir parte de la entrevista. Así que, bueno, el agradecimiento a cada uno de los valientes. Y Así sí, es. como vos decís, mira, yo estoy viviendo en Santa Clara del Mar, a 15 kilómetros de la ciudad de Mar del Plata y es diócesis de Mar del Plata. Y yo soy nacido en la ciudad de Mar del Plata, así que un placer siempre para mí ser identificado con este lugar. Claro, para aquellos bueno que van a ver la entrevista y después la verán de otros lugares, porque bueno, esto también está saliendo para México y para la hermana Lorena, de ahí de Cañada de Gómez. Bueno, recordar que a Mar del Plata se le dice La Feliz aquí en Argentina, lugar de centro turístico, para aquellos que no conocen, donde todos, bueno, ahora con la pandemia medio complicado, pero todos en las vacaciones emigran un poco a, ahí a Mar del Plata, un lugar hermoso que bueno que me ha tocado conocer, así que una bendición. Bueno, padre Juan, Sí. contanos un poquito quién es el padre Juan Andrés Rossi y cómo nació tu vocación. Bueno, eh, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero tiene que ver con eso. Cuando Dale. estaba en el seminario, en los de Mar del Plata hacemos el seminario en la ciudad de La Plata, que es la arquidiócesis de La Plata. Ahí cerquita, hay 60 kilómetros de la capital federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uno de los obispos, nuevo, llevaba unos días ahí, nos toca compartir algo y una celebración en el hospital de niños. Bueno, sabía que era de otra diócesis, se me acerca, me pregunta cómo había nacido mi vocación Ujú. y si había tenido que ver con mi comunidad, con mi parroquia. Y yo enseguida le dije que sí, porque es cierto que yo he vivido en la iglesia desde que nací. A los 16 días fui bautizado y por gracia suya no me fui más. Lo que me pasó es que enseguida vino una señora para charlar con el obispo, nos interrumpió, se lo llevó y no le pude decir algo que se me esperó después, que no fue así. Yo la vocación la descubrí en mi familia. Gracias a mi familia descubrí el llamado de Dios. Y mi vocación comenzó el día que me enseñaron a orar. José, mi madrina, la tía Andrea, la hermana de mi mamá, que en aquel entonces vivía con nosotros, mamá, mis abuelos, mi tía y yo, pero durante un tiempito vivió con nosotros, me llevó a un rincón de la casa, de la pieza, donde estaban todos los libros de la iglesia, y recuerdo una imagen de la Inmaculada, pequeña, fina, delicada, y me dice que hay alguien que se llama Dios, que es mi Padre, que nos quiere mucho, que está Jesús, que es el Hijo de Dios, que dio su vida por amor y que murió en la cruz por nosotros. Yo todavía no había empezado el jardín. Así nace mi vocación y así, y ahí me enseñan a orar. Cuando todavía no había empezado el jardín, no sé si tenía 2 o 3 años. Mi tía me dijo, después de contarme aquello que tenía que ver con Jesús, me dijo que yo podía orar, podía rezar, y que tenía que rezarle, que tenía que hablar con él. Mi tía se fue, y yo quedé en la habitación solo. Y con el impacto de lo que es Jesús, de la entrega de la vida de Jesús, yo sentí que al mismo tiempo era Él el que me pedía que yo le diga que estaba dispuesto a entregarme de la misma manera. Con palabras y con sentimientos
perdón, con sentimientos a los que no podía ponerles palabras, pero que con el tiempo fui descubriendo que tenían que ver con el ser sacerdotal. Eh, el tiempo fue pasando, José, los años fueron pasando, hasta, mirá, comencé el jardín y me acuerdo de María Belén. María Belén era una chiquita como yo, de 3 años, pelo negro, brillante, ojos claros, y jugábamos en el jardín. Y bueno, pensar familia, pensar cosas cuando uno iba creciendo, pero siempre la relación con Dios, con el altar, monaguillo en la misa de Gallo del año 1991, yo nací en el 83, bueno, siempre mi relación con él. A los 11 años recuerdo que estaba solo en casa haciendo la cama y bueno, sentí que alguien me decía, hay que prepararse porque hay que escuchar. Hay que prepararse porque hay que escuchar. Y en ese momento hice algo que hoy digo que es raro porque jamás lo había hecho, no tenía que ver con mis modos. Me puse en el suelo con las manos así, ¿no? Las manos entre la cara y el suelo. Y bueno, alguien que me pedía que me diera totalmente, totalmente, totalmente. Y yo decía cómo, sabía cómo, pero no me animaba a ponerle nombre. Bueno, así haciendo fuerza para salir de estas incomodidades, el tiempo fue pasando, 17, 18 años, terminando el colegio secundario, y decir, bueno, ¿qué hago, señor? No, perdón, ¿qué hago, señor? No, ¿qué hago con mi vida? Entonces dije, bueno, puedo estudiar leyes, psicología, sociología o ser sacerdote. Pero no, bueno, ¿no? Pero esto seguía con mucha fuerza. Algo que fue muy impactante para mí, una vez tuve más o menos en esa época un sueño en donde, como si fuese una película, como una cámara que tomaba, disculpen, el vitró de atrás de un templo, desde afuera, rosetón, esos que son tipo flores, y la cámara que va alejándose. Y se va viendo, José, cada vez más todo el templo, hasta que se ve que atrás hay un terreno, una canchita de fútbol, nene jugando al fútbol, con un sacerdote, camisa negra y jean, y ese sacerdote era yo. Y bueno, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y empecé a hacer preguntas sobre ese rol mío ahí que no podía responder. Entonces empecé a responder cosas que sí podía. ¿Quiénes son ellos? No sé, pero ¿qué son? Chicos. Ah, ¿qué están haciendo? Están jugando al fútbol. ¿Qué más puedo decir? Que son pobres, que parece que tienen una vida difícil. ¿Y cómo están ahora jugando al fútbol? Contentos. Profesor de educación física, que hay que estudiar educación física, ¿no? La salida fue por ahí, José. ¿Por qué? Yo decía, no quiero enseñarle al vóley a pegarle a la pelota de tal forma, sino desde el juego o desde el deporte, sostener la vida del otro. Y así, bueno, al final terminé estudiando otra carrera que se estudiaba en el mismo lugar. El nombre que tiene la mayoría de los lugares donde está es la la animación sociocultural. Es animación sociocultural. Que tiene una beta que tiene que ver más con el comercio. En Mar del Plata es importante porque uno puede trabajar y encargarse de la recreación en los hoteles, en los balnearios. Se utiliza mucho con los barcos, con los cruceros, ¿no? Con las colonias. Pero bueno, yo buscaba acompañar y sostener. Entonces, mi estudio, mi preparación fue más por otro lugar. Yo tuve más de una novia, la última fueron 2 años y medio. No, bueno, pero bien, siempre. El tema, para mí, la realización estaba en aquel momento, en mi joven juventud, poder ir a misa con la novia, agarrarme de la mano con ella y vivir la misa por completo. Claro. Bueno, y la verdad es que no pude, ¿no? Siempre había quejas, había cosas. Y la última novia, que fueron 2 años y medio, fue lindo y también fue difícil, porque más o menos cada 6 meses, en esos 2 años y medio, siempre una voz que decía, esto no,
esto no. Bueno, pero entonces, ¿qué? Esto de escaparse, de tener temor, aunque yo había creído en la palabra de mi tía y había descubierto por la fe a Dios desde mi infancia. Y sin embargo, este temor. Y le doy gracias a la Virgen María, que fue ella la que me empezó a decir esto no, pero de una manera especial, distinta, diciendo vos sabés, como diciendo que me animara, ¿no? Y era difícil porque estaba bien, porque tenía ya costumbres, estaba con mi trabajo bárbaro, podía hacer lo que quería, tenía círculos con amigos, tenía novia y la familia de la novia, es decir, el tema de los afectos, la seguridad, de las contenciones, ritmos. Tenía sueños de poder trabajar en distintos lugares, pero bueno, hubo un momento que no pude más y todo lo que tenía no era suficiente. José, eh, y vos que verás en algún momento esto en el vivo o fuera del vivo, nosotros podemos pensar muchos planes, idear muchos planes para alcanzar la felicidad. Y vamos a tratar de quedarnos con el que descubrimos que es el mejor, ¿verdad, José? Exacto. Ahora, en la medida que te animás a descubrir que Dios tiene un plan para vos y mirarlo, como Dios es Dios, no puede hacer otra cosa que no sea pensar lo mejor. Y ese plan va a ser mejor que incluso el mejor que vos pensaste. Y contemplándolo, es tan hermoso, tan bello y tan perfecto para vos, que no puedes hacer otra cosa que no sea quererlo, elegirlo y enamorarte de eso que Dios te ofrece, porque es más tuyo que lo que vos tenías preparado para vos mismo. Tiene tu forma de manera perfecta, ¿no? Y así fue fácil de ahí en adelante, luego de la aceptación, decir que sí. Y hubo desafíos. Me acuerdo que lo hablé con mi párroco, saliendo estábamos en un campamento, estábamos en la playa, 27 de diciembre del 2004. Él se volvía al lugar donde estábamos parando para bañarse y para irse para Mar del Plata, para celebrar misa. Yo le pedí ir con él. Le dije, mira, me parece que Dios me llama para ser sacerdote. Él me mira, a mí me parece que no, ¿no? Pero con una cara muy desalentadora. Además, Claro, yo te tiró tenía un fama campo frío. de tal cual, tenía fama de estar, eh, a ver, y esto es para reflexionar, la idea que por ahí tenemos de los sacerdotes, que tiene que ser serio, que tiene que tener ciertas características que deshumanizan, ¿no? Claro. Entonces, como que era muy humano y muy joven, como otros en las cosas buenas, para ser llamado a ser sacerdote. Eh, y le doy gracias a Dios y le doy gracias a Él, porque su fe, la fe de ese sacerdote, fue la que me salvó en este sentido. Él dijo, a mí me parece que no, con cara de asqueroso. A continuación me dijo, pero Dios puede llamar a cualquiera. Así que vamos a ver. No necesité más que creyera en Él, más que este sacerdote que creyera en Dios, para que yo pudiese comenzar este camino de acompañamiento. Es el sacerdote que ha sido mi padre y que es mi padre, hoy es el obispo de la diócesis de Mar del Plata, que ha acompañado un montón y acompaña un montón de vocaciones. Le doy gracias porque no me creyó a mí y eso no fue suficiente, sino que sí le creyó a Dios. Y era eso lo que necesitaba. Bueno, después comenzó un camino muy hermoso. En el último año, antes de entrar al seminario, estoy recortando muchísimo, se dieron muchas oportunidades para trabajar en distintos lugares, me habían ofrecido ir a trabajar para 2 canales X de televisión en Capital Federal, cosas, sueños que uno había tenido, pero no satisfacía si no era Dios, ¿no? Y bueno, acá estoy, ese camino que me animé formalmente a comenzar en el 2005, en febrero del año 2005, en realidad en diciembre del 2004, ¿no? Pero formalmente en el 2005, en febrero de 2005, tener un retiro en ese mismo lugar donde había pasado eso, estando yo solo, para ver si sentía que el Señor me pedía eso. Y bueno,
gracias a Dios y a las personas que ha puesto en mi camino, comenzando por mi tía, por mi madre, por mis abuelos, ¿eh? Y por muchas familias cristianas que vivían con ellos, con los que compartíamos del movimiento familiar cristiano, de eh, muchos otros, personas gigantes de la fe. Bueno, hoy estoy acá. Yo creo que soy, bueno, y todos en realidad deberíamos ser, pero me identifico como una vocación de la iglesia. La descubrí orando en casa, pero fui hecho por la iglesia entera. Y eso es hermoso. Qué lindo, padre, y qué importante esto, ¿no? Del acompañamiento de nuestra iglesia, ¿no? Porque yo mientras contabas tu testimonio recordaba el jueves pasado entrevisté a un hermano también que era religioso y nos contaba también que bueno, que él estaba de novio a punto de casarse y bueno, también una voz le decía que no, que no, que no, hasta que tuvo que, bueno, decirle a la novia pobre, él decía era innombrable, porque es un personaje, es un hermano que hace TikTok. Entonces él me contaba que bueno, después le tocó cruzarse con esa persona, bueno, ya su novia ya tiene familia y todo, pero él decía que fue como un proceso también duro y difícil y fuerte. Bueno, ya tenían todo y decirle, no, mirá, mi camino va por la vida sacerdotal, ¿no? Y qué importante también detrás de todo esto que haya hermanos, como decís vos, sacerdote, comunidad, que acompañe en este proceso, en este caso a vos, a tantos religiosos y a aquellos jóvenes que aún están en búsqueda de su vocación o que están ahí con esa inquietud dentro, ¿no? Qué importante lo que decís de que es una vocación de la iglesia, que eso es lo más importante, ¿no? Sí, 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 sí. Tal cual. Yo he sido criado por la iglesia, te decía, entré a la iglesia siendo bautizado a los 16 días de nacido. 34 años después, ese mismo día soy nombrado párroco, o sea, tomo posesión, nazco y después se me da la posibilidad de ser pastor, ¿no? De una comunidad. Es decir, una vez que nací, estar en el rol de aquel que acompaña a la vida nueva, ¿no? Y para mí ha sido muy significativo. Sí. Contanos, padre, bueno, ya que estás hablando de tus parroquias, bueno, ¿por cuántos lugares has estado ahí en la diócesis? Ahora estás de párroco. Así es. Bueno, les cuento que soy sacerdote hace 7 años. Mi aniversario ha sido el Día de Santa Lucía, el 13 de diciembre. El 13 del 12 del 13 fui ordenado sacerdote en la Catedral de Mar del Plata. Ahí me tocó como primer destino la parroquia y gracias a toda esa comunidad. El nombre es así, es medio raro. La Medalla Milagrosa, no es Nuestra Señora de no, la Medalla Milagrosa. ¿eh? Una parroquia que forma una gran L que toma muchas periferias. Eh, eh, a ver, es una parroquia periférica, pero en su ser periférico hay realidades que van cambiando, eso quiero decir. Cuando llegué yo tenía 15 capillas entre el templo parroquial, las capillas y las comunidades eclesiales de base, eran 15 comunidades. Y varios kilómetros. Yo, bueno, ahora estoy en una parroquia de 70, eran 29 y para mí era mucho, ¿no? Pero es una comunidad al lado de la otra. Y donde a veces la realidad social, digo, en algunos barrios más que en otros, era muy complicada. Me ha tocado vivir cosas feas, duras. Nunca tuve miedo porque, nada, Dios eh, Dios me permitió ver que estaba conmigo. No nos vamos a ir con los detalles, pero este poder descubrir que Dios está, que Dios es, que Dios es. Y esa parroquia ha sido fundamental para mí para crecer en la fe, no solo como pastor, sino como cristiano, porque eran mis primeros días como sacerdote, los que tuve ahí, y cuando me empezaba a manejar solo en un vehículo, José, para conocer, o sea, para ir a celebrar misa de un lugar al otro, al principio solía ser el camino más largo para llegar a Claro, todas, pero yo sabía que si tomaba tal camino, había tal calle que desde tal lugar iba uno, tal lugar a otro, tal lugar a otro, a lo mejor hacía más kilómetros, pero me servía para no perderme.
cuando me empecé a, bueno, se me empezó a hacer familiar el barrio, el entorno, empecé a mirar lo que estaba. Esta parroquia tenía casas, esta parroquia, esta radio parroquial tenía gente que tomaba cerveza en las esquinas, que jugaba al fútbol, gente que no veía, pero cuyas casas tenían las ventanas abiertas. Y decía, y ellos, tengo que llegar a todos ellos. Y ellos no saben que estoy para cada uno, que estoy para acompañar con la droga, con el robo, con esto, con el aborto, con prostitución, con la violencia, con el hambre, con la sed de Dios. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Haciendo un viaje, otro viaje. Y después dije, ¿y Dios cómo hizo todo este tiempo sin mí? ¿Eh? ¿Cómo hizo todo este? Dios no necesita de mí para poder estar, llegar y habitar a cada uno. Él se hace necesitar de mí, pero porque yo necesito. ¿eh? Este, eh, San Pablo nos dice que los dones recibidos no son para la propia santificación, sino para la santificación del pueblo de Dios, ¿no? No es para hacerme un bien a mí, sino para el bien de los demás. Pero en la medida que yo ofrezco eso, también voy santificándome, ¿no? Entonces, bueno, es la oportunidad que Dios me da. Y esa parroquia me ayudó a descubrirlo. Después de 2 años y 8 meses me tocó ir a la iglesia catedral de Mar del Plata, una realidad totalmente distinta, y una catedral que podemos decir es parroquia de parroquias, porque va gente, como todos los colectivos pasan por el centro, y la gente tiene que ir al centro en algún momento para hacer trámites, para lo que sea, para comprar, todos pasan por ahí. Hay gente que a lo mejor no sabe que su parroquia está a 3 cuadras, no lo sabe, pero sí sabe que la catedral está a 6 kilómetros o 12 o 15 y se va en colectivo. Y ahí recibís todas las realidades que te puedas imaginar y es el confesionario, es el corazón, la conciencia de la diócesis. Nosotros los sacerdotes decimos que ahí aprendemos si bien ya lo hacemos desde antes, en el caso mío, de llegar a la catedral, que hay uno ahí sabe mejor cómo acompañar el proceso de la reconciliación, porque te encontrás con corazones y situaciones de todo tipo. Después de 11 meses, yo suponía que iba a estar poco tiempo, el obispo me pide ir como párroco a la parroquia Santa Clara de Asís, que está, como decíamos, José, perdona, había tenido una entrevista unos minutos antes con el padre Raúl, perdona, tuve un lapsus por minutos perdidos. Bueno, ahí se me encomendó venir a Santa Clara, que como grandes puntos tiene el barrio Santa Elena, con una capilla, con varios barrios pegados, otra comunidad en Mar de Cobo y otra en Mar Chiquita. La cabecera del partido no es Mar Chiquita es un lugar con viven 650 personas, prácticamente nadie, sumado con un country que está ahí, poco, y esto hace que la realidad de acompañamiento sea difícil. ¿Por qué? Primero, uno en las grandes ciudades dice, ¿cuánta gente participa? ¿No? Uno puede juntar 100 personas, 200 personas por celebración, al menos en la provincia de Buenos Aires, más o menos, que no en todos lados es igual, pero pongamos eso. Pero porque las ciudades tienen mucha gente y participa un porcentaje mínimo. Bueno, ese porcentaje mínimo siendo parecido hace que prácticamente no haya gente. Estos lugares también tienen esta particularidad, José, que es que hay mucha gente que necesita escaparse, vino para escaparse del ruido, de la violencia, de la inseguridad, de la droga, o para esconderse y poder vivir con la droga, como parte de su realidad personal. Y sí, gente que busca unirse con la naturaleza. Muchos que viven del surf y hay, por decirlo así, aunque no es algo formalizado, una espiritualidad, un modo de vivir del surfista, cosa que por ahí para muchos de ustedes es algo totalmente extraño, pero que para nosotros, por esta zona, es algo fácil de
de identificar, aunque como en mi caso no lo vivamos, hay cosas que no comprendemos, pero sí nos damos cuenta que tienen una relación particular con la naturaleza. Y después mucho, mucho que tiene que ver con la New Age. Entonces, bueno, es Una difícil mezcla poder, importante. sí. Y bueno, y tenemos otra particularidad. Yo te nombré que son 13 barrios o pueblos dispersos por esos 70 kilómetros. Muchos funcionan como satélites de Mar del Plata o de Santa Clara, y algunos son para dormir, son pueblos o barrios dormitorio. La gente durante el día no está, se va a trabajar a otro lugar, el fin de semana lleva a los hijos al club a otro lugar, menos ahora que no podemos por la pandemia, ¿eh? Claro. Y el poquito tiempo que está el domingo a la tarde, porque el sábado se lo lleva a su hijo para el club, el domingo quiere cortar el pasto, estar sentado afuera disfrutando de su terreno y que nadie lo moleste. Entonces es difícil eh, que alguien venga buscando a Dios un templo, cosa que no podemos, no podemos buscar, que no podemos pretender que la gente diga, ah, yo quiero ir. Pero también se hace difícil ir, porque no están, o cuando están, por ahí te tratan bien, pero te rechazan porque buscan otra cosa, o porque Dios es la naturaleza, fumar un cigarrillo mientras se escucha jazz, ¿no? Claro. Te estoy diciendo algo real, Sí, ¿no? sí. Eh, pero bueno, tenemos una comunidad muy, muy hermosa, muy, muy hermosa. Eh, Cada comunidad por ahí cree que es jorobada, que es la peor. Yo les digo, quédense tranquilos, ustedes creen que son complicados, ustedes son unos bebés de pecho, no Claro. son nada, así que se los digo bien, ¿no? Qué bueno. Bueno, vamos a leer algunos mensajes, padre, mientras seguimos con la entrevista. Acá Sí, una amiga nuestra, la hermana de Lorena, dice, hola Cochi, padre Andrés, capo los dos, dice la tía Lore. Gracias, Lorena. eh, Bueno, agradecerle a Lorena porque gracias a ella que te Lorena, conseguí tu contacto, sí, así que bueno. bueno, cortito, luego te mandé un mensaje y muchísimas gracias. Te quiero mucho, un gran cariño, un afecto y un respeto grande de parte mía. Bueno, nos contactaremos después. Gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Acá dice, bueno, buenas noches, qué linda historia, Sí. dice Mónica Beatriz Rosso. Gracias, Mónica. ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Te agradezco mucho. Bueno, acá dice Elvira Atencio, hola, buenas noches, qué lindo testimonio, bendiciones, dice Elvira. Bueno, gracias, Elvira, por estar con Elvira, nosotros en esta bendiciones noche. para vos, para tu familia. Por acá Mónica otra vez, hermoso testimonio de vida. Gracias, Mónica. Bueno, contanos, Bueno, padre, cómo estás viendo vos en este tiempo de pandemia la fe y la realidad y en tu comunidad, en Mar del Plata. Cómo se está viviendo hoy este tiempo de pandemia? ¿Cómo ves la gente, los fieles? bueno, un gran desafío. Hay una frase que se atribuye a un siervo de Dios, Echeverry Boneo, que ha estado por la zona de Mar del Plata, pero en realidad es una frase que tiene que ver con la Biblia. Hay muchos que otros dicen que es vivir con los pies en la tierra y los ojos fijos en el cielo, ¿no? Y este desafío implica una tirantez donde en aquello que se va estirando hay un movimiento interior muy, muy grande, pero claro, nuestros ojos también tienen que mirar más o menos por dónde vamos caminando. La realidad de la diócesis de Mar del Plata es una realidad, o sea, hablo de Mar del Plata, no digo que otras diócesis no, por favor, Sí, sí. pero es una realidad de un compromiso muy fuerte con lo social. Si bien hay muchísimos que no creen, la iglesia de la diócesis de Mar del Plata, en su estructura, su obispo, sus sacerdotes, tiene una identificación con el acompañamiento de las estructuras sociales muy grande, donde la gente recurre, busca para que te des una idea. Acá, por ejemplo, en Santa Clara, han venido a buscar al sacerdote para que haga un acompañamiento y una bendición en el acto por la memoria, el 23 de marzo, 24, perdón, donde tiene que ver con la dictadura, donde hay grupos que identifican a la iglesia tanto, y
bueno, sería impensado en la mayoría de los lugares que un sacerdote se acerque a familias de desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Y en un lugar como Santa Clara eso está, al menos desde ahora, integrado. Algo raro, otra cosa rara, que haya grupos feministas que se acerquen, que busquen que el sacerdote esté, participe. Hay algún grupo que no, es cierto, pero los otros sí, ¿no? Mar del Plata tiene muchísimos eventos deportivos, muchísimos hoteles, hoteles sindicales. Todo esto es motivo de acompañamiento, pedir que se acompañe, pedir que se bendiga, que haya una palabra. Hay un barco nuevo, lo que se dice una botadura de barco, estar y acompañar. Digo, esto siempre es algo que va sosteniéndose. La pastoral social de la Conferencia Episcopal Argentina tiene en Mar del Plata el Encuentro Nacional Anual de Pastoral Social en Mar del Plata, donde figuras de la Iglesia Católica, de otras iglesias, laicos, público en general, figuras políticas, sindicalistas, las más importantes, van para allá. Ahora, como vos decías, José, claro, esta mirada se afina con muchas realidades en esta pandemia, en el tiempo de cuarentena, ahora estamos en tiempo de distanciamiento social. Nosotros pasamos de acompañar con Cáritas, con bolsas de alimentos, a un máximo de 30 personas, a un total de casi 900 familias. Una parroquia que como máximo tiene 30.000 habitantes. Muchos lugares, pero pequeños. Nuestra realidad nos habla de Santa Clara, el lugar centro, que en el 2015 y 2016 creció 60% en su población y que después siguió creciendo con gente especialmente del conurbano bonaerense, cosa que tiene que ver con su historia, pero también en estos años. Y esta gente en los últimos 5 años no encontró lugar en empresas, en comercios, por lo general, porque esos trabajos, esas estructuras ya estaban. Entonces, ¿qué le sucedió a esta gente? Cortar pasto, vivir de la pesca artesanal, salir con el kayak, con un bote, hacer changas, y estas personas de repente, al comienzo duro, estricto de la cuarentena, duraron una semana y después se quedaron sin nada. Incluso los de la pesca, que por ahí tienen un poquito más de ingreso si pueden salir todos los días, pero claro, muchas son familias jóvenes, entonces tienen mucho gasto para poder tener su auto, su casa con los niños, y enseguida se quedaron sin nada. Y eso nos obligó a tener Cáritas en los primeros días, que nadie sabía quién te ayudaba, quién no, que era un desorden. Cáritas de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a lunes, y salir con el coche a llevar comida a los que no podían salir o a los que no debían salir desde las 6:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Eso fue un desafío grande. Después, tener voluntarios, un voluntario que dé alimentos, un voluntario que esté con la ropa, porque no se podían mezclar, que no haya mucha gente, espacios pequeños que tenemos en nuestra parroquia para eso. Bueno, te decía que tuve una entrevista hace unos minutos, decía que un hermoso descubrimiento fue que tuvimos nuevos catequistas, José. Y te cuento que los nuevos catequistas fueron los voluntarios de Cáritas, que supieron acompañar, hablar, ser eco del amor, de la presencia, del acompañamiento, de la fidelidad de Dios en esas personas en este momento. Y eso fue hermoso, hermoso. Y más todavía con aquellas personas que vienen siempre, que vienen desde hace meses, ¿no? Que vienen desde marzo. La verdad que es algo que se ve poco. ¿Por qué? Porque lo ven solamente las personas que vienen a buscar alimentos que después se van y que no comparten, que no hacen eco con otros de la comunidad. Y la fisonomía parroquial cambió, porque no pasó, porque pasó de ser de las personas que venían a un grupo y se iban 1 hora por semana o 1 hora y media y a la misa y se iban, a que el rostro estaba en el pobre, en el necesitado, que a lo mejor lo primero que buscaba, o mejor dicho,
lo único que buscaba era algo para comer y no a Dios. Pero ir descubriendo el hambre de amor, de cariño, de escucha, y en todo eso el modelo perfecto es Dios, ¿no? Eso ha sido fantástico. Después, el tema de la pastoral de la escucha. Un sacerdote en una parroquia promedio tendrá que decir que la mayoría de las personas con las que charla durante la semana, con entrevistas, cosas que le piden momentos para charlar, son personas que no van nunca para misa. Porque las otras personas suelen charlar antes de la misa, después, por ahí mandan un mensaje, catequesis antes, después, ¿no? Uno va charlando ahí. Bueno, esto creció exponencialmente. Las personas que estaban solas, Santa Clara del Mar, muchos estaban todavía de vacaciones, se quedaron varados, no tenían ropa para el invierno, medicaciones, pacientes psiquiátricos, sin medicación, sin contención, encerrados. La fisonomía de la parroquia fue el rostro del necesitado. Dejar de mirar la estructura formal de la misa, que es Cristo que se nos entrega ahí, pero digo, dejar de mirar solamente eso y las estructuras semirrígidas de los grupos y los encuentros que tienen día y horario, y empezar a hacerse el tiempo, aunque forzado, para descubrirlo afuera, para descubrirlo en aquel que, sin saber que está diciendo ese nombre, está a gritos clamando con la palabra Dios. Ha sido un tiempo muy hermoso, muy cansador, de mucha lucha. El Papa Francisco decía, este tiempo y esta pandemia nos hará de nosotros personas mejores o peores. Y bueno, hemos encontrado a lo mejor y hemos encontrado a lo peor. Exacto, Peor es padre. gente que... Claro. Sí, José. Exacto, creo que tocaste varios temas que hoy en día para el mundo, por decirlo así, no es buena noticia, ¿no? Como la parte social. Nombraste ahí al principio también el tema esto del Día de la Memoria, ¿no? Sabiendo que aquí en Argentina, para aquellos que no son de Argentina, siempre se ha involucrado la iglesia con los desaparecidos, con los curas que acompañan a la dictadura, y es un paso importante de que, bueno, de que ellos vuelvan a recurrir a la iglesia para rezar por aquellos hermanos que, bueno, que en este tiempo de dictadura han desaparecido. Importante también esto de lo que decís también de la ideología de género, ¿no? Que hoy en día también muy atacado con esto de la ley del aborto y todo el feminismo, bueno, creo que, y bueno, la parte social ni hablar, ¿no? Yo creo que son partes importantes que muchas veces no tienen prensa, ¿no? Siempre de la iglesia se habla de la parte estructural o cuando falla algún sacerdote, algún obispo o hasta el mismo papa a veces, ¿no? Y estas cosas que pasan de ver el rostro de Jesús en un necesitado en el que sufre, lamentablemente no es noticia, como decíamos recién, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y el desafío en este mirar al cielo y caminar por la tierra es justamente unirse a los otros en esta casa común y en esta familia común sin perder la propia identidad. Porque yo puedo acompañar a alguien, pero hay cosas que no se las puedo justificar o que no puedo convencerme de que está bien, de que hay ciertas conductas que están bien. Pero en lo básico, que es su dignidad humana, no podemos dejar de acompañarlo. Y nos une el que, aunque el otro no crea, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y nuestra vida tiene un carácter sagrado. Nuestra vida tiene valor de eternidad. El otro es sagrado. Decía el Papa Francisco, aprender a descalzarse en la tierra sagrada del otro. El otro a lo mejor reniega de vos, reniega de tus pies descalzos, crees que vas con los botines y que lo clavás, o con los zapatos que se usan para jugar al golf, que tienen varios clavitos, Exacto. pero no, uno tiene que saber cómo ir. Bueno, cuando hay buena voluntad de ambas partes, se da. Y se da una conciliación o reconciliación, ¿no? Conciliar es unir, reconciliar es volver a unir. Nuestra historia particular en Argentina ha hecho que la sociedad
a ver, la sociedad creyente con la no creyente se partiera o se fracturara en ciertas cosas, ¿no? Bueno, hay cosas en las que poco a poco nos vamos reconciliando, nos vamos volviendo a unir. Demos gracias a Dios por eso y estemos dispuestos a hacer los esfuerzos que tengamos que hacer. Sin duda, o sea que podemos decir que ahí tu comunidad está haciéndose eco del pedido de Francisco en este tiempo de pandemia en una iglesia en salida, ¿no? Por lo que nos compartía recién también. No, más allá de que no se puedan dar mucho, pero bueno, están siendo iglesia en salida en estos tiempos también difíciles. Sí, sí, con lo que cuesta y con los límites, no solo de la comunidad, cosa que la comunidad podría decir, sino, y lo digo yo en primer lugar, con los límites de su pastor. ¿Eh? Pero, bueno, uno tiene que saber conocer, reconocer sus límites, los límites del otro y también las capacidades, ¿no? Yo soy pastor, pero no soy dueño de la comunidad, soy un administrador. El administrador se hace cargo, es aquel que se le encomienda algo que no le es propio, ¿no? Eh, la parroquia vive desde antes, está desde antes, como esto que te contaba de lo que me pasó en la primera parroquia. ¿Cómo hicieron, ¿no? Para vivir antes que llegara yo? Bueno, en esto hay que tratar de respetarle su idiosincrasia, su historia, su ritmo propio, y poco a poco animarse a mostrar aquello que uno puede ver. Y después tratar de conciliar miradas, ¿no? Y ver cómo podemos caminar juntos. Y en esto de iglesia en salida, nada, algo que por ahí es más como un evento de color, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros tenemos turismo y hace que haya un cambio en la gente por aquellos que vienen desde afuera y hay un cambio en el modo de vida del que ya está adentro viviendo en el pueblo, ¿no? Entonces, en el verano no es algo propio de Santa Clara, hace muchos lugares. En el verano tenemos distintas fechas donde hacemos el rosario iluminado en la playa, gigante, que se vea, entonces la gente pasa. Y tenemos, claro, antes, la gente vive todo el año para tratar de resistir y de pagar cuentas, no de salvarse, pero de pagar cuentas con el trabajo de la temporada. Entonces salir, bendecir comercios, hacer la bendición comercio por comercio de aquellos que lo quieren por el tiempo de temporada. Semana Santa, un comerciante gastronómico no puede participar porque está trabajando hasta las 3 4 de la tarde y desde las 7 de la tarde hasta lo que dé, ¿no? Entonces, bueno, hemos comenzado, por ejemplo, José, te cuento, con la Pascua para comerciantes. La Pascua para comerciantes es, el comerciante trabaja full hasta el domingo, hasta la noche del domingo de Pascua, el lunes está muerto, descansa. Entonces el martes a la noche hacemos la misa de Pascua a las 9:15, cosa que cierran a las 9, tienen 15 minutos, recordemos que es un pueblo, para viajar, para trasladarse hacia la parroquia y son nuestros hermanos, los recibimos con la misa y después con algo para comer, cosa que enseguida después ya vayan, cuando lleguen a su casa, no tengan que utilizar de tiempo para cocinar y se les haga tarde, ¿no? Uno tiene que tratar de, otro desafío más, de identificar el lugar en el cual vive y los sueños, los proyectos, los planes que naturalmente, y es bondadoso, ¿no? Que así suceda, que a veces que uno en el seminario va teniendo ideas, que algunas podrán servir, pero después uno tiene que abrirse a la realidad del corazón, a la forma de aquel que de manera concreta Dios te va presentando. Bueno, hablando de catequista, acá escribe alguien que seguramente conoces, Ariel Grasser, dice, recién llego a casa y me encuentro con el genio, al que está reportando un gran abrazo marplatense de pura cepa, dice acá un catequista, Ariel Grasser, cantante católico, así que gracias a ti por estar con nosotros. Ariel, muchas gracias, un mimo muy bien valorado, gracias, muchas gracias. Bueno, Ariel es un gran catequista, es cantante, es cantautor, pero su canto y su ser, todo lo que él
lo que él va escribiendo, va componiendo, es parte de su ser catequista. ¿Eh? Y sí, bueno, yo estoy marcado por la catequesis, estoy como vicedirector del secretariado diocesano de catequesis de la diócesis de ahí es que nos conocemos personalmente, ¿no? Él por su ministerio desde el canto, la catequesis y el canto ya lo conocía, ¿no? Pero hemos podido compartir. Qué bueno. Por acá Francesca dice, qué buena explicación, Padre Juan Andrés. Bueno, gracias Francesca. Dice, bueno, gracias Señor por la vida. Bueno, Muchas gracias Francesca gracias. también por estar con nosotros. Bueno, antes de dejarte un rato, ya después de terminar esta entrevista, me gustaría que nos cuentes algo ahí que veo que está resonando mucho y me gustaría que nos compartas cómo lo están trabajando ustedes al Ministerio de la Escucha. Si son sacerdotes, si son laicos o cómo lo tienen armado ustedes en estos tiempos es tan necesario. Muy bien. El Ministerio de la Escucha eh, está tomado por una pastoral diocesana, por la pastoral familiar, donde se preparan familias. Hay un curso con mucho compromiso, con mucha preparación a lo largo de un año. Al principio venía gente desde Buenos Aires hasta que ya se fue formando, capacitando gente, un equipo profesional, y a este equipo profesional se le suman familias. ¿Cómo es? Los profesionales van acompañando a las familias que van a acompañar. Entonces hay distintas parroquias, hay guardias telefónicas. También estas guardias telefónicas van trabajando con los sacerdotes de cada parroquia. Dicen, ¿usted por dónde vive? ¿No? Entonces, bueno, sabe que puede llamar a tal lugar, usted está cerquita, bueno, y ahí van manejándose. El tema es, se fueron ideando distintas estrategias de acompañamiento y de escucha, o de escucha y acompañamiento en este tiempo de pandemia, para gente sola. ¿Por qué? Porque primero, por lo general, las que venían eran familias con problemas, creo que la mayoría eran matrimonios que tenían problemas con sus hijos y necesitaban que se los escuche, que se los oriente para acompañar. De manera sencilla, cuando se requiere la compañía de un profesional, las personas que acompañan dicen, bueno, esto no nos compete, sepa que sería bueno que ustedes vayan por acá, y en todo caso se puede ir presentando gente, ¿no? Bueno, ahora con la cuarentena apareció, te decía, mucha gente sola, Sí. por ahí gente que no tenía problemas de salud antes, pero que los empezó a tener durante la cuarentena. Saber contener de una manera a la cual no estábamos acostumbrados, que era no viendo, no tocando, no mostrándole nuestro tono de voz acompañado por los gestos, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos, que la palabra, pensando en la palabra de Dios es tan fuerte y tan importante, tuvimos que pulirle el valor humano a la palabra. El 80% de nuestra comunicación no es verbal, va acompañada por otros gestos. Se clava desde lo visual, ¿no? Entonces, eso ha sido un desafío. Después, desde lo lúdico, también hubo una propuesta de ir acompañando, de ayudar a distraerse, a divertirse. Lo lúdico referido con la catequesis, con la catequesis o con el tema Dios, ¿no? Juegos que tuviesen que ver con la palabra. Bueno, se fueron dando distintas cosas, pero sobre todo esto, el desafío de captar quién está del otro lado, quién es aquel al que no podemos ver, tratar de captar algo más de lo que nos dice, porque hay mucho que no nos dice y que por ahí es más importante que aquello que nos contó, y acompañar. Y ahí, antes de la escucha, a veces durante la escucha, Señor, te pido que me ilumines, que me orientes, porque no sé para dónde disparar, o por ahí sí sé para dónde disparar, pero
no quiero ir con mi consejo, con mi palabra, con aquello que yo ya tengo, algo que ya tengo pensado desde hace meses para cada caso que considero parecido, sino saber la palabra que esta persona necesita y sobre todo saber cuándo no hay que hablar. Hay veces que la persona, aunque vos, José, tengas el mejor consejo del mundo, o aunque yo tenga, lo que la persona necesita no es que la aconsejes durante ese llamado, sino que le escuches. Y esa es la mayor ayuda que le puedes dar. Por eso el nombre tan importante de pastoral, de la escucha, acompañando con el oído antes que con nuestra sabiduría. Bueno, ahí no sé si estoy conectado o no, te tengo con la imagen fija. Sí veo que el reloj del live sigue corriendo. Bueno, no sé si será José que lo hemos perdido, yo por las dudas sigo charlando. Cuando José me preguntaba al comienzo sobre mi vocación, ahí José. Sí, ahí estamos. Escucho con cierta interferencia. Ahí, a ver. ¿Mejor ahora? Te escucho con mucha dificultad. Puede ser la red. A ver ahora. No sé si ahí ¿Ahora me escuchás mejor? Ahora te escucho fantástico. Bueno. Creo que ahora sí, José. Sí, ahora sí, lo escuchamos. Excelente. Bueno, no sé si me habías hecho alguna pregunta, si que estabas cerrando, que quedé ahí perdido luego de mi última intervención. Ahí todo. No, estábamos escuchando atentamente y bueno, si bien se cortó la imagen, pero se seguía escuchando, lo que vos nos estabas contando de esto tan importante como el Ministerio de la Escucha, y esto no de decir, bueno, a veces la persona solamente necesita que se la escuche, o uno a veces va preparado para responder o para tratar de solucionar el tema, y la verdad que a veces la gente lo que necesita es un oído, ¿no? Que solamente le escuchen, y como decía vos, rezar mientras estamos hablando con esa persona o cuando nos toca ejercer ese ministerio, ¿no? Sí. Cuando estaba en el seminario, había una materia que nos preparaba en ciertos aspectos para el momento de la confesión. Y claro, el sacerdote nos decía, ustedes siempre vayan con una cruz, con el crucifijo, claro, y antes de recibir a cada persona, encomiéndense al Señor y hagan una oración por ustedes y por Él. Claro. Sí. Y además esto, porque uno cree que porque uno cree que porque le salió bien algo una vez, ya es fórmula para todas las personas que vienen. Claro, a esta señora que se le murió un hijo funcionó esto, con todos igual. Esta que se quedó sin trabajo, todos igual. Y cada corazón es distinto, hechos a imagen y semejanza, pero de manera única. Sí. Exacto. Bueno, padre, contanos ya como para ir cerrando, porque ya, bueno, no te quiero tener mucho, porque sé que tenés muchas actividades. Yo siempre en esta parte de la entrevista, casi al final, pregunto, no, seguramente tenés miles, pero algún testimonio que te haya marcado en tu servicio sacerdotal, o bueno, o de seminarista, o en este tiempo como párroco, en tu lugar, bueno, algo que vos digas, bueno, si me tengo que dar un testimonio, me acuerdo de esto que me marcó en mi servicio o en mi caminar con el Señor. Ay, no sé, es como que se me vienen muchísimas imágenes que se me caen todas juntas, pero no logro definir muchas. Una experiencia. Sí. Bueno, no quiero que se piense que me quiero, que mi intención es la de andar mostrándome, pero... No, está bien, padre. No, por favor, para mí es muy fuerte, además porque utiliza la palabra sacerdote,
el Evangelio donde está la parábola del buen samaritano, Claro. y donde está aquel que está tirado al borde del camino y el sacerdote le es indiferente. A mí seguramente he sido indiferente a muchas situaciones, y más que situaciones, peor, a personas. Y sé que sí. También sé que otros sacerdotes por ahí han sido indiferentes, así como laicos, como esposos, como hijos, unos sí, otros no, en distintas situaciones. No se trata de contraponer uno contra otros, ¿no? Recuerdo que estando en la catedral estaba Cacho. Cacho era en el centro de la ciudad de Mar del Plata, en la calle que está detrás de la calle principal, siempre pidiendo monedas, pidiendo billetitos. ¿eh? Y una noche había tomado demasiado. Por lo general no tomaba, pero cuando tomaba, se tomaba todo. Digamos que la playa quedaba seca, ¿no? Claro. Y estaba tirado y no se podía mover. Y yo nadie me retó, nadie me dijo nada, pero yo solo me hacía la cabeza. Si otros no hacen nada, ¿qué me dirán a mí? ¿No? Claro. Entonces, ¿qué hago? ¿Ayudo o no ayudo? ¿Hago esto o no puedo? ¿Puedo disponer de tal cosa para hacer esto? ¿No? Bueno, me tocó acercarme, buscar un colchón. Encontré un colchón en la calle que estaba intacto, fue providencial. Yo me estaba escapando de la catedral, me estaba escapando para comprarme unas empanadas exquisitas en un lugar que estaba a 1,5 cuadras, para que nadie me moleste, porque quería descansar. Y me encontré con él que me hablaba y me hablaba borracho y no me dejaba, que se había hecho Claro. pis, que se había hecho caca, que había un olor terrible, que no se podía mover y que el frío venía, ¿no? Y esto de decir, bueno, estos momentos son una síntesis de la identidad sacerdotal, de aquello en lo cual uno fue forjado. Digo, es otro, él que te hace, no es que Juan Andrés es un genio, ¿no? Sino que el Señor cuando te llama te hace para que seas, para que procedas de tal modo. Eso de estar, ¿no? Para mí fue fuerte, y sobre todo por las cosas que pasaron con él, y porque porque esa persona quedó transformada. Hubo sacerdotes que con él hicieron cosas importantísimas, re grandes, ¿no? Pero él se descubrió en la indigencia total, y que alguien no se apartó. Claro. Bueno, justo fui yo, ¿no? Pero digo, no es algo que utilizo para recordarme que obré bien, sino que fue un momento en el cual recordé la obligación, pero una obligación que se tiñe de acompañamiento amoroso de Dios, ¿no? Y después otras bastante complicadas, feas, ¿no? Pero hermosas, donde a lo mejor me clavaban un cuchillo en la panza, pero cuando Dios está, Dios acompaña, hay una experiencia que no se puede explicar a alguien que no tiene el ser sacerdotal, así como los esposos tienen cosas que, bueno, el que no vive el ser, la vida del matrimonio no la podrá comprender, ¿no? Pero muy brevemente, mis amigos curas, que yo tengo que dedicarme a escribir libros con todas las historias que me suceden. ¿Sí? Muchas son graciosas y muchas son policiales, pero policiales complicadas, ¿no? Y siempre me pasan a mí y no le pasan a otro, ¿no? Y yo creo que es porque Dios también va forjando él. No estoy diciendo que soy más importante, porque hay 5.000 cosas para las que no me llamarían nunca, ¿no? Pero descubrir que no es que uno en una situación, en otra situación, digo, va reaccionando de una manera así, de otra manera no, sino que Dios genera, provoca que uno pueda estar. No es algo que pasa al azar, sino que
Dios prepara para que sea de esa manera. Exacto, padre, sí, sí. No te quise preguntar, pero me imagino que te habrá tocado por ahí en alguna parroquia, en varios, nosotros le llamamos para aquellos que no son de Argentina, barrios marginales, villas o lugares periféricos donde a veces uno corre la vida, en el caso tuyo, bueno, he entrevistado a otros sacerdotes también de aquí de Argentina, que le ha pasado, que le ha tocado estar en el medio de una villa, meterse, bueno, poner en riesgo su vida y bueno, el Señor siempre ha estado ahí asistiéndolos y bueno, acompañándolos en este trabajo que a veces pareciera que, bueno, como que cuesta llegar, pero bueno, a veces a ustedes como sacerdotes y laicos también que trabajan al lado de los sacerdotes les toca compartir día a día exponiendo su vida al servicio de aquellos hermanos que, bueno, que están en estos lugares complicados, ¿no? Por decirlo así. Sí, esto que por ahí para otro es complicado, por ahí para mí no, pero hay otras realidades de la vida común, cotidiana, para otros que por ahí no, que para mí sí serían complicadas. Bueno, Sí, pero sí. porque la forma que Dios le ha dado a mi corazón es esa, digamos, ¿no? No Exacto. hay mérito propio. En todo caso está bien, uno tiene que ser fiel al llamado, pero a ver, el desafío es descubrirse como quien uno es. El domingo de Ramos, Jesús estaba entrando a Jerusalén con un burro, el burro que nunca había sido montado. El burro pobre iba con una carga, un peso que no había experimentado nunca, con el calor, llevando, cada vez iba fatigando más, iba subiendo hacia Jerusalén y ve en un momento una manchita que era una persona y otra, y esa mancha va creciendo y se hace multitud, y la gente se va acercando, y la gente va gritando, y la gente va diciendo, vamos, 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 saca palmas, hace sombra, hace aire, hace viento, y el burro se siente alentado, se siente tenido en cuenta, se siente querido, y aunque la espalda va doliéndole, va sacando fuerzas de donde pensó que no tenía, y va llegando porque miraba que todas las personas salían al encuentro de él, batían palmas, Claro. cantaban, hacían aplausos, y el burro llegó y se quedó contento y se fue así. Lo que no comprendió el burro es que los aplausos no eran para él, sino para el que iba arriba de él, para el que iba montado. Bueno, a Exacto. veces, incluso a los peores sacerdotes, José, les toca recibir aplausos. Bueno, tenemos que saber que la gente cree que nos aplaude a nosotros, pero en realidad el que está aplaudiendo es a Dios. Exacto. Que toda la gloria sea para Él, siempre. Qué bueno. Bueno, padre Juan Andrés, leemos un mensaje más y después ya te dejo descansar. Dice, bueno, Marisa Cejas, qué bueno escucharte, padre Juan Andrés, gracias por ayudar a nuestra comunidad. Bueno, es una fiel tuyo seguro. María, bueno, gracias, gracias. Gracias, María, a todos los que mandaron mensajes. Gracias, José, por haberte jugado, por este compartir. En todo Sí, caso, ha padre. confiado en Lorena, pobre. Bueno, ya no confiarás más, pero bueno, eso va entre ustedes dos. Lore, gracias. Y bueno, Bueno, nos gustaría, si por ahí bueno, alguno se quiere conectar con vos, porque sabemos que bueno, este video no solamente sale en vivo, sino que va a quedar guardado. ¿A dónde podemos encontrarte en las redes? Si queremos saber de vos, de tu comunidad, bueno, de lo que están haciendo ustedes ahora en el tiempo de pandemia, ¿dónde te podemos encontrar? muy bien. Fanpage de Facebook, como suena, Juan Andrés Rosso, Juan Andrés Rosso. Se van a dar cuenta porque es una foto con una cara parecida a esta. También en el perfil personal, en el canal de YouTube, de padre.p. Juan Andrés Rosso. Ahí más que nada van a encontrar material que tiene que ver con la catequesis. Como bueno. te decía, mi trabajo tiene que ver más con la catequesis y estoy más o menos vinculado, o estoy casi del todo vinculado con el juego y con lo lúdico dentro de la catequesis, para los niños, para los adultos, con grupos juveniles, para, bueno, de descubrir otro modo de enseñar o de llevar aquel mensaje que tenemos que llevar. Cada puerta se abre con una llave distinta. Amén. Cada actividad lúdica tiene
una codificación distinta que trata de corresponder a la forma de ser de cada persona que vamos recibiendo, de cada persona que vamos acompañando. Así que para Facebook perfil, para fanpage o para YouTube, P. Juan Andrés Rosso con doble S. Y bueno, y de ahí lo que necesite cada uno, si hay catequistas que necesitan consejos, distintas actividades, preguntan y nos acompañamos. Bueno, padre, nos gustaría como para cerrar unas palabras tuyas de como finalizando este hermoso compartir. Bueno, sabemos que no solamente en Argentina, sino en el mundo entero estamos viviendo momentos difíciles, que no sabemos para dónde vamos, que no sabemos que si está la cura, hay tantas vacunas, tantas cosas que se dicen hoy no solamente en Argentina, sino en el mundo entero. Así que nos gustaría que nos dejes un mensaje final y, bueno, una oración y tu bendición sacerdotal. Muy bien. Bueno, vos dijiste, comprendo y está bien, esto de no sabemos para dónde vamos. También podríamos decir que para aquellos que hemos podido reflexionar un poco durante este tiempo de pandemia, de cuarentena, de distanciamiento social, en muchos casos hemos descubierto que hacíamos muchas cosas sin saber para dónde íbamos y que este tiempo nos obliga a saber, a descubrir hacia dónde debemos ir, a hacer un buen ejercicio de la libertad, de nuestra libertad, que no es hacer lo que quiero, cuando quiero, porque quiero, como quiero, sino de que la libertad como capacidad de descubrir en cada momento aquello que es mejor para mi propio fin, para mi felicidad. Y lo uno con el comienzo de esta nota, de la entrevista, que tenía que ver con la vocación. En definitiva, es el hacer recuerdo de la naturaleza vocacional o de la naturaleza de cada uno de nosotros, no solamente yo, que fui al que se le preguntó hoy. Creo que el desafío es, como cristianos católicos, descubrir nuestra propia naturaleza de iglesia y poder expresar. El desafío de expresar la propia naturaleza de nuestro ser iglesia. Y en este tiempo, una buena imagen para descubrir nuestra naturaleza y pensarla es la del pesebre y su entorno. Tenemos la nocturnidad, nuestras nocturnidades, cuáles son nuestras noches, nuestros dolores, nuestros cansancios, nuestros límites, nuestras fatigas, nuestros enojos, los miedos, los peligros, las persecuciones que fuimos descubriendo, los peligros para el otro en nuestro país, en Argentina, que el 29, justo después del Día de los Santos Inocentes, de los niños que son asesinados para sacar a Jesús, sacaron a todos. Hoy cuántas formas encontramos de sacar a Jesús de nuestras vidas, sacando muchas otras cosas que nos hacen bien, que nos sirven y dañando a tantos otros. ¿Cuáles son nuestras nocturnidades? Esto parece chiste y parece maleducado, pero no. En Argentina tenemos una expresión que es la de fumarse, ¿no? Cuando uno fuma un mal cigarrillo, hay un mal sabor. ¿Cuántos padres dicen, me tengo que fumar a mis hijos? ¿No? La nocturnidad de no poder tener una gozosa paternidad, de no poder descubrir que los padres son custodios y garantes de la vida y de la felicidad de sus hijos, las nocturnidades de los jóvenes, de los niños que no han podido tener la educación que necesitaban, de estar con sus amigos, con sus compañeros, con sus señoritas, con sus maestras, de aquellos que quedaron aislados en muchos casos de la educación siquiera por internet, por no poder tener. Bueno, ¿cuáles son esas nocturnidades? La nocturnidad de no poder acompañar a un familiar que nos ha quedado lejos, de la enfermedad, de aquel que no se ha podido tratar porque no se lo recibía en los hospitales, en los sanatorios, en las clínicas. El pensar en la naturaleza de nuestro ser iglesia con el pesebre, en las miradas retiradas, quienes se nos han alejado, quienes no han hecho caso a nuestras necesidades, quienes como a María, José y al niño en el vientre de María, nos rechazaron, a quienes nosotros rechazamos y no teníamos que rechazar. El pesebre que en nuestro modo de ser iglesia nos habla sobre la pobreza de espíritu,
los pastores, estos que son humildes, estaban haciendo otras cosas y se descubren llamados. ¿En qué cosas hoy nosotros nos podemos, en nuestra humildad, en nuestra pequeñez, en nuestra sencillez, en nuestro, esto de los pastores que trabajaban a la noche eran considerados los menos importantes, personas que no eran importantes, capaces? ¿En qué nosotros por ahí somos considerados por los de afuera como no capaces, como que no nos da porque por eso creemos? Pero estar acompañando y dejarnos en nuestra sencillez, dejarnos maravillar por la presencia de Dios que irrumpe en medio de nuestras noches. Esta identidad que nos habla de los pobres y de los humildes de Dios, este pesebre y ser iglesia que nos habla de la divinidad, de la humildad, de la pequeñez, de la sencillez, y que nos habla del entorno, que no es iglesia, pero que forma parte de la realidad que es la del pesebre, la del lugar donde se asienta esa vida divina, que es el lugar donde los animales se hacían pis y caca. Cuántas cosas a nosotros nos hacen mal, cuántos desperdicios vamos recibiendo, cuántas cosas que son descarte se nos tiran encima. Pedirle al Señor que, porque forma parte de nuestra naturaleza como iglesia, no lo rechacemos, que lo asumamos, así como Jesús lo asumió. Esto, detectarlo, asumirlo, y ya te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser como Juan el Bautista, porque Juan significa Dios es propicio. Este año en el que nos encontramos con tantos mensajes, tantos videos muy emotivos que parecen lindos, pero que rechazan a este año, que lo podamos asumir, que lo podamos reconocer como desierto y que nos animemos a gritar tu nombre, Señor, en nuestros desiertos, en nuestras nocturnidades, la de la familia, la de nuestras comunidades, de nuestros trabajos, de nuestros amigos, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Queremos preparar, queremos gritar, queremos ser testimonio vivo de tu presencia, de tu amor, tú que eres el que vino, tú que eres el que viene y tú que eres el que vendrá. San Pedro, ya terminando y con la bendición, San Pedro estaba caminando con Juan Bautista después de la ascensión de Jesús a los cielos por el templo de Jerusalén y se cruzan con una persona en muletas pidiendo moneda. Nosotros nos encontramos en Cáritas, en nuestras parroquias, con gente que nos piden cosas materiales que necesitan y hay que dárselas. Lo que le dijo Pedro es: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, José, Lorena, todos, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo se los doy. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que sobre ustedes, y que sobre el resto de sus familiares, amigos y seres queridos, que sobre todas las personas y realidades que hemos mencionado hoy, descienda la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Padre, leemos los últimos mensajes y ya te dejo. Dice Patricia Gallegos, un gran párroco, qué grande escuchar tu historia. Gracias, Patricia, por estar con nosotros. Chela Cherry dice, Padre Andrés, un catequista de lujo. Bueno. Karina Vizcaldi dice que Dios los bendiga su vida y bueno, y le dé el momento para escribir el libro. ¿Ves? Ya tenés a alguien que quiere que escribas un libro. Bueno, acá dice bendiciones, dice Mónica. Bueno, Dios te bendiga siempre, dice Chela. Bueno, María Clara Bolagni dice Dios los bendiga a ambos. Francesca dice gracias, Padre Juan Andrés, un gran sacerdote para nuestra comunidad de Santa Clara, muy bondadoso y caritativo, y siempre alegre y divertido. Bueno, gracias, Francesca. Bueno, dice que el Espíritu Santo te ilumine siempre, Juan Andrés Rosso, en mis oraciones. Bueno, que Dios te bendiga, Padre, dice Francesca otra vez. Y bueno, acá Marisa manda oración, y bueno, Mónica también. Bueno, Padre, una vez más te agradezco por este tiempo. Bueno, Dios quiera que en algún momento el Señor nos regale la bendición de, bueno, yo de volver otra vez a ir a Mar del Plata, porque yo conozco Mar del Plata porque fuimos a un encuentro nacional de catequesis, de misioneros, que fue ahí en Mar del Plata, y la verdad que fue una bendición.
Mira. Así que Sí, bueno. sí, era jovencito cuando pasó eso, y tengo todavía el CD del encuentro, mira. No me digas. Sí. Bueno, Pero bueno, José, sí. te agradezco inmensamente. Bueno, donde hay una iglesia está la casa de todos. Así que si alguna vez pasas por acá, es casa tuya. Gracias a cada uno de los que ha mandado sus mensajes, Lorena también. Bueno, sigámonos dejando bendecir por Dios siempre y en todo momento. Demos gracias por Él. En este tiempo de pandemia, de cuarentena, muchos hemos o han perdido seres queridos, Sí. trabajos, cosas. Bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Dice Job, si aceptamos de Dios los bienes, no aceptaremos también los males. Y lo que nos dice San Pablo, bueno, cuando soy débil, soy fuerte, porque es la gracia, traduzco, la vida de Dios que habita en mí. Así que, adelante. Muchas Bueno, Padre, gracias. muchas gracias y nos comprometemos a rezar por vos, por tu misión, por la comunidad de Santa Clara, todo Mar del Plata. Y bueno, un abrazo grande y que tengas una bendecida noche. Gracias por tu tiempo. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego.